¿Alguna vez ingresaste a una red social como YouTube en la búsqueda de material sobre literatura venezolana, entrevista a nuestros grandes escritores y escritoras, queriendo conocer sus rostros, sus opiniones, oír su voz de manera directa y terminaste tan frustrado como he terminado yo? Pues a partir de hoy estamos dándole inicio a una serie de entrevistas a importantes escritores y escritoras venezolanas como un recurso complementario del taller Caminos del Cuento o Contar de Súbito, que esperamos sea de tu interés. ¿Qué tal, mis queridos cuentistas, cuenteros y cuentólogos? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a su taller Caminos del Cuento o Contar de Súbito. Y vamos a darle inicio a una serie de recursos complementarios, pedagógicos, para fortalecer todas las teorías que hemos venido estudiando a lo largo de este curso. Hoy me acompañan dos de los más importantes narradores venezolanos con eco internacional. Podemos decir que son dos escritores hispanoamericanos que nos acompañan, que nos honran con su presencia y que estarán compartiendo a lo largo de los próximos minutos sus técnicas, sus herramientas, sus trucos, y también estarán leyendo algunos de sus cuentos para el beneplácito de cada uno de ustedes. Estamos hablando en primer lugar de Gabriel Jiménez Hemán, un hombre con más de 50 años de trayectoria en la literatura, un hombre que se pasea por todos los campos de la literatura, la narrativa, la poesía, la investigación, un hombre bien documentado en materia de cine, en materia de música, y quien también ha investigado y ha sido un importante antólogo de la literatura venezolana e hispanoamericana. También nos acompaña un hombre con la misma estatura intelectual como lo es Wilfredo Machado, un escritor que hemos crecido admirándolo, que hemos crecido estudiándolo, que es un especialista en cuentos y quien también nos presenta una novela que, según criterios como el de Gabriel Jiménez Hemán, es una obra maestra de la literatura contemporánea, El pez de los sueños. Estaremos con ellos dos hoy iniciando esta serie de entrevistas que estaremos presentándole cada semana, como es costumbre en este canal, para fortalecer todos los conocimientos que ya hemos puesto a su disposición. Y yo voy a iniciar, bueno, como buen pedagogo, haciendo una pregunta fundamental: ¿cómo podemos definir el cuento? ¿Cómo podemos diferenciar, si es que hay alguna diferencia, lo que ha sido el cuento clásico, lo que ha sido el cuento moderno y más allá, lo que es la microficción? Iniciamos con mi amigo Gabriel Jiménez Hemán. Bueno, encantado de estar acá acompañando este diálogo sobre el cuento, sobre el relato moderno, el relato contemporáneo, saludando a los amigos escritores y a los amigos nobles escritores también que se inician en este arte. Con mucho gusto compartimos estas opiniones con nuestro amigo Juan Manuel Parada, que es también un narrador muy importante, y con mi amigo y mi hermano Wilfredo Machado, que tenía meses que no veía, pero ahora me lleno de alegría al verlo otra vez por acá. Y bueno, vamos a conversar sobre este tópico tan extraordinario, ¿verdad? Gabriel, ¿hay alguna definición del cuento que puedas compartir con nuestros cuentistas, cuenteros y cuentólogos? Bueno, se presta a muchas definiciones y conceptuaciones, evidentemente. El cuento es digamos, la acción pura de los personajes, tanto del accionar social, histórico, pero también el accionar mental, ¿no? Yo creo que el cuento es el género narrativo por excelencia. El cuento es, digamos, la forma literaria del relato y mezcla ese ingrediente maravilloso de la ficción, algo que no se puede demostrar con documentos, los mezcla y hace una mezcla también con la realidad y la fantasía. Fantasea, aún siendo un relato realista, fantasea con la realidad. Propone hipótesis imaginarias de la realidad. Y la realidad, entonces, ¿qué pasa con la realidad? La realidad se transforma, la realidad se matiza
con el arte de la palabra, porque en el cuento el principal protagonista del cuento es la escritura, el lenguaje. El lenguaje se pule en el cuento, como se pule en la poesía también. El lenguaje, al mismo tiempo que narra, debe decir las cosas con una cierta musicalidad. Hay un estilo literario del cuento, del cuentista. Cada cuentista debe crear un mundo a través de un lenguaje. Es el reto del cuentista, crear un mundo propio con un lenguaje propio. Y eso no es nada fácil. ¿Ya? El mundo de Maupassant, el mundo de Quiroga, el mundo de Poe, el mundo de Julio Garmendia, el mundo de Salvador Garmendia, el mundo de estos grandes narradores nuestros, ¿verdad? Y son mundos muy complejos, pero y presentados al lector con aquella hermosa humildad, tanto para las cosas terribles del espíritu, como también para las cosas excelsas, para la belleza, para el éxtasis, ¿verdad? Para la contemplación, pero también para la acción. El cuento se ha ido modificando con el tiempo a una velocidad impresionante. El texto moderno, el cuento moderno se camufla con la prosa periodística, quiere ser poético, tener algo de onírico, de sueño, de asombro, siempre ante el asombro de la vida, ¿no? Y entonces el cuento tiene esa opción también de poetizar, tiene la opción de jugar hasta con las imágenes cinematográficas, con las imágenes plásticas. Y de hecho el cuento moderno es quizá el género que ha abierto más posibilidades de la literatura de todos los tiempos, ¿no? El cuento se apropia del lenguaje de la poesía, del cine, es como una especie de camaleón, ¿no? que se va introyectando en la vida de las personas, de manera que, y el ser humano que tiene la tendencia natural a narrar, porque todos queremos echar un cuento, aunque no lo escribamos, que estamos haciendo todo el día cuentos, o el relato de lo que pasó y de lo que puede pasar, ¿no? El ser humano es un contar permanente. Todos los hechos quieren ser narrados, todos quieren ser expuestos y a darle efecto. Tú lo tienes en el cuento popular, en el mismo chiste, en el mismo chisme. Tú ves que los elementos del narrar salen en la cotidianidad, como chispazos, ¿no? Y nosotros, ningún ser humano se resiste a echar un cuento. En narrativa el lenguaje es el medio y en poesía el lenguaje es el fin. Es una afirmación que tiene décadas. Lo que tú planteas es que en este momento, en la evolución del género, el cuento en esa actitud camaleónica ya ha trascendido esa visión que se tenía de hacer uso del lenguaje como el medio para alcanzar un fin, y es el fin en sí mismo, como la poesía. Bueno, no, porque el relato, el cuento literario viene de los mitos, de la narración de nuestros mitos ancestrales. Nosotros estamos reproduciendo nuestros mitos, aunque no nos demos cuenta, porque el mito es el gran concentrador del cuento, las narraciones cómo se construye un mito, los mitos con imágenes, con metáforas, con lenguaje, con cuentos orales, todo va hacia el mito. Y después el mito se abre y despliega todas sus posibilidades, aunque no estemos conscientes de estar narrando un mito, lo estamos haciendo, porque son incluso nuestros costumbres, mitos familiares. Nosotros reproducimos las historias familiares, las historias de los amores, de la familia, de los animales, que son muy importantes. Quiere decir, Gabriel, que aunque como en la poesía aspira a la belleza, el lenguaje, su fin último siempre será contar una historia. De alguna manera. ¿Y qué diferencia, Wilfredo, esa forma de escribir y de transmitir un mensaje literario, como lo dice José Barrera Linares, que es un mensaje narrativo que tiene como propósito transmitir o reproducir una emoción? ¿Qué diferencia el formato del cuento del formato de la novela? Yo recuerdo algo que decía Cortázar,
que me pareció siempre como bien importante en el desarrollo también de narrar, ¿no? Bien un cuento, bien una novela. Decía lo siguiente también, decía que el cuento gana por nocaut y la novela gana por decisión. Es decir, ahí también ya algo bien importante. Es decir, un cuento siempre va a ser, por supuesto, un fragmento evidentemente más breve, aunque esa brevedad es relativa, porque está el cuento como tú, como alguna vez te escuché también decir, por ejemplo, Monterroso con aquello del dinosaurio y El perseguidor de Cortázar. Tiene un cuento que tiene como 80 páginas frente a un cuento que tiene, o un microcuento que tiene 2 páginas. Ese elemento que tú hablabas de la intensidad para mí es fundamental también porque la novela no puede ser intensa en el sentido de que la extensión es demasiado para mantener una intensidad allí. El cuento es un fragmento solamente de eso, donde el lenguaje se potencia, lo que se va a decir va fundamentalmente dirigido y a eliminar elementos que uno piensa que, bueno, que no son necesarios, que puedes ir para dejar como prácticamente, verdaderamente la nuez, ¿sabes? La nuez del relato, lo que verdaderamente interesa, limpiarlo de artificios para que finalmente quede. La novela es otra cosa, la novela es, yo diría que es un viaje, por supuesto, extenso, no sé, a las profundidades probablemente del alma humana, ¿sabes? Juan Bosch decía, la novela es extensa, el cuento es intenso. Y Marina Mayoral, que era otra investigadora también del cuento, decía algo que a mí me gusta más, me parece más divertido. La novela es una muerte lenta por envenenamiento. El cuento es una muerte de un navajazo. Ahora, si esa es la diferencia entre el cuento y la novela, ¿cómo podemos nosotros categorizar diferencias entre el cuento y el microcuento? Bueno, de un modo elemental nos dice el microcuento es un cuento muy chiquitico, pero si es chiquitico tiene que ser bien concentradito porque la gente no quiere que tú le eches un chiste en el cuento, la gente quiere que tú le eches el cuento con gracia, pero no que le hagas un chiste. Un chiste es otra cosa, ¿verdad? Tienes que mantener la elegancia. Lo que pasa es que el micro relato, tal como lo conocemos hoy, es un género, como decías, camaleónico, que toma ingredientes de diferentes discursos hasta del periodismo, del cine, como te decía anteriormente. Toma recursos de todos y los engancha en una sola cosa. ¿A través de qué? La capacidad de asombro. Quiere hacer un efecto asombroso en el lector, que el lector quede hechizado con la trama, con los personajes, con una historia distinta, que tú les presentes eso de una manera sintética, ¿verdad? Sintetizada, mejor dicho, sintetizada. Y en efecto, sí, yo creo que lo ha logrado, y es por eso el género por antonomasia de la modernidad y de la posmodernidad. El cuento ha ido adquiriendo mucho vigor, mucha fuerza, porque se ha hecho un género internacional. No tiene, tú puedes leerte un cuento panameño o colombiano o francés o inglés y es es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo global, el tiempo universal. Es el mismo tiempo, ya no hay diferencias, no hay tantas diferencias entre las culturas, porque el mundo está coordinado permanentemente. Por eso el cuento tiene tanta suerte en las redes, por ejemplo. Sí. En las ¿Alguna redes, vez te oí sí. responder a una pregunta sobre el microcuento donde afirmabas, creo recordar, que el microcuento aspira a la totalidad, de alguna manera la abolición de aquella estructura aristotélica de la presentación, el nudo y el desenlace? ¿Sostienes esa afirmación? Sí, y aún más, el microcuento aspira al estado de shock, generar un shock en el lector. Entonces, parafraseando a Marina Mayoral, la novela Envenenamiento, el cuento clásico Un navajazo
y el microcuento La silla eléctrica. Algo así. Ahora bien, la brevedad. Vamos a hablar de la brevedad. Estamos en tiempos vertiginosos, estamos en tiempos donde hay abunda la información, la sobreinformación, la cantidad de estímulos que reciben las personas a través de las redes sociales, una notificación de Instagram, una notificación de YouTube, donde por cierto voy a aprovechar para invitar a cada uno de los que nos están sintonizando a que le den a la campanita, que se suscriban en nuestro canal de YouTube Juan Pará Oficial para que, bueno, reciban las notificaciones cada vez que vamos a presentar un material como este. Y hablando entonces de notificaciones, de rapidez, de sobreabundancia, de información, ¿cómo cobra importancia, que ya la tiene, la brevedad al momento de escribir cuentos? Sí. Yo quería también un poquito volver atrás a lo que veníamos, porque Adelante. me parece interesante, y es que tal vez un poco esta cosa genérica de establecer como cuento, novela, microcuento, es decir, como unas fronteras absolutamente cerradas entre uno y otro, eso realmente no existe, porque son, de alguna manera también hay, es decir, digamos que más bien esas fronteras son invisibles, ¿sabes? Es decir, de alguna manera son como vasos comunicantes, están de alguna manera también como un poco unidos. O sea, la diferencia, ahorita en la contemporaneidad realmente también tal vez se hace inclusive más difícil algunas veces definir genéricamente un texto, ¿sabes? Entonces siempre hay como esa especie de... Ese diálogo, Claro. ese concepto de lo camaleónico, ¿no? Exactamente, Un género... fíjate por lo menos que es eso. La novela, que es, digamos, el género mayor, y el microcuento son los géneros que reciben, digamos, que reciben más de otras cosas alternas, del arte, del periodismo, de la poesía, de la danza, de la pintura, en el sentido que no son, por decirlo, no son géneros puros, en el sentido que todo eso está contaminado y está... Entonces reciben, por supuesto, y eso termina de alguna manera un poco borrando tal vez esa especie de frontera, me atrevería a decir, esa especie de frontera de géneros, ¿entiendes? Que de repente muchas veces consigues que hay dentro de una novela un microcuento, o que hay dentro, pienso de repente en un texto como de Monterroso, aquel que decía, estoy parafraseando, no sé si es exactamente así, pero algo parecido, decía, hoy me siento un Balzac, he escrito 2 líneas. Balzac era un hombre que escribió prolífico. Monterroso, que es un autor fundamentalmente de narrativa muy breve, entonces dice, hoy me siento un Balzac, he escrito 2 líneas, por ejemplo. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Creo que es la novela más breve, ¿Ah? ¿no? Cuando despertó, o el cuento más largo de Monterroso. Yo dije, cuando el Tyrannosaurus Rex despertó, el dinosaurio ya no estaba ahí. Quiere decir entonces que la brevedad vigoriza el género, la posibilidad de dialogar con otros géneros. Uno lee en este momento a Ramos Sucre y pudiera pensar que hubo allí la semilla para lo que luego fue el microcuento. Y siendo ahora un mundo vertiginoso, donde probablemente a un joven que está en este momento viendo este material tiene más dificultades de tiempo para leerse El Rojo y Negro de Stendhal, o leerse Moby Dick, o leerse Drácula o Doña Bárbara, tiene la posibilidad de encontrar en este tipo de cuentos, que además en un post, en un mensaje de WhatsApp, puede recibir y sobre el cual puede haber un efecto, es decir, un lector sobre el cual puede haber un efecto. ¿Qué le podemos recomendar a esos jóvenes escritores que están presenciando este taller para lograr la brevedad, para lograr que la economía de recursos, para lograr que toda la bisutería y todo lo que no contribuya, que es uno de los errores clásicos del escritor joven, adornar, adjetivar? ¿Qué le puede decir Wilfredo Machado a esos noveles escritores que están en este taller? Yo pienso que hay algo que es como bien importante también, ¿no? Cuando tienes a lo mejor la idea de desarrollar un cuento, y es que, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, es que cuando estoy fundamentalmente, de verdad, pero bien concentrado y bien metido en la idea precisamente de ese cuento, es decir, no estoy
como para los demás, ni estoy para otras cosas, sino fundamentalmente para que eso se logre de verdad y se logre con economía de medios, para que eso de verdad vaya como una especie de flecha dirigida precisamente hacia un blanco. Hay como que ir limpiándose de todas las cosas para que esto pueda de verdad ir directamente hacia donde va ese cuento limpio, pero también con una intensidad profunda que se logre ver en el cuento. A mí me gustan esos cuentos que de alguna manera te dejan como un sabor de extrañeza, algunas veces de no saber exactamente qué fue lo que pasó y a lo mejor te vuelves otra vez nuevamente al cuento para tratar de entender qué pasó aquí. Porque también otro elemento también que creo es bien importante es ese sentido como de extrañeza también de las cosas, es decir, lograr cierta atmósfera, aunque sea muy condensada, muy pequeña, porque es un microcuento, es decir, no puedes extenderte. Pero esa es la maestría. Sí. ¿Cómo lograrla? Y fíjate tú que inclusive con todo y eso, tú no tienes, cuando te pones a escribir un microcuento, tú no sabes algunas veces qué extensión va a tener exactamente. Ojo, algunas veces tienes el cuento completo antes de escribirlo, pero no siempre es así. Algunas veces el cuento te va mostrando como un striptease y te muestra una pierna y después te muestra un brazo y tienes que pasar un tiempo para ir un poco llegando realmente a la esencia de ese cuento. Yo tengo una metáfora que siempre me gustó mucho y es que siempre he pensado que los cuentos están en una habitación cerrada y hay una puerta y debajo de esa puerta hay un hilo, ¿verdad? Y del otro lado, por supuesto, está seguramente el estambre, ¿verdad? Amarrado. Y tú tienes ese hilo y tienes que ir pulsando, ¿verdad? Poco a poco. Algunas veces el estambre adentro se enreda, entonces tienes que tomarte tiempo, ir a tomarte un café, salir, dar una vuelta y regresar otra vez, ir hablando hasta que precisamente de alguna manera el cuento sale. Claro, esto es metafórico lo que yo estoy diciendo, pero es como una forma también, es decir, pero por lo general los cuentos intensos y los microcuentos casi siempre se dan como un chispazo. Como un chispazo. Hay una frase, llega a mi mente una frase, no recuerdo si de Tolstoy o de Dostoyevsky, que decía, te escribo largo porque no tengo tiempo de escribirte corto. Ese texto creo que es, ya te digo, no sé si es de Carlos, no, ese texto es de Federico Engel, ¿sabes? De Engels. Exactamente, sí. Bien. Bueno, me llega a la mente esa frase, te escribo largo porque no tengo tiempo de escribirte corto, y pienso en aquello que decía también un teórico de escribir es reescribir. ¿Qué le podemos decir al novel escritor sobre la necesidad de reposar el texto, de revisar el texto, de reescribir el texto para lograr la limpieza, para lograr ir a la nuez, como dice Wilfredo? Pero me gustaría que Gabriel nos responda. Aunque no hay recetas, las recetas en literatura no existen, pero sí hay algunos principios básicos. En una primera oportunidad yo le diría a la gente joven, métanse en Google, googleen lo siguiente, antologías del cuento corto en el mundo, antologías del cuento corto en América, antologías del cuento, todas las que puedan. Ahí las pueden, en muchos de esos enlaces las pueden descargar. Se le descarga en un minuto, puedes descargar 20 antologías de microficción mundial. Tienes que leer, es la única leer. Si no lees, no te vas, no tienes puntos de referencia. Léanse primero esas 20 antologías, que son todos cuenticos, para que vean cómo se ha tejido la tradición del cuento breve a través del tiempo. Y en lo segundo, ya no es la inspiración y la cosa. Tú tienes que atrapar una idea y desarrollarla. Y eso tú no sabes ni siquiera lo que vas a escribir. No lo sabes. Es la praxis del cuento la que te va a dar el cuento. Tienes que ponerte a esperar la idea. O bien cierras los ojos y ves hacia el interior de tu cabeza y hacia los sueños o hacia los sueños. Puedes tú escribir un cuento de una pesadilla que hayas tenido o de un pensamiento terrible que hayas tenido o de un pensamiento triste. Ajá. Y también
puedes tomarla del mundo externo, tú puedes convertir una imagen corriente y te pones a escribir aunque tú no sepas que va a salir de allí. Vamos a hablar de la inspiración, pero primero quiero que compartamos con nuestros queridos cuentistas, cuenteros y cuentólogos un texto de cada uno de ustedes. Empezamos contigo, Gabriel, que está Bueno, hablando. no sé, yo creo que, bueno, vamos a ver, les voy a leer un cuento que escribí cuando era muy jovencito, Los brazos de Calín, quizá. Ujú. Sí, sí. Porque después vamos a hablar de la inspiración. Claro. ¿Existe o no existe la inspiración? Quédese en sintonía que en pocos minutos estos dos grandes escritores nos van a develar su secreto. Calín se arrancó los brazos y los lanzó a un abismo. Al llegar a su casa, su mujer le preguntó, sorprendida, ¿qué has hecho con tus brazos? Me cansé de ellos y me los arranqué, respondió Calín. Tendrás que ir a buscarlos, vas a necesitarlos para el almuerzo. ¿Dónde están? En un abismo, muy lejos de aquí. ¿Y cómo has hecho para arrancártelos? Me despegué el derecho con el izquierdo y el izquierdo con el derecho. No puede ser, respondió su mujer, pues necesitabas el izquierdo para arrancarte el derecho, pero ya te lo habías arrancado. Ya lo sé, mujer, mis brazos son algo muy extraño, dijo Calim. Olvidemos eso por ahora y vayamos a dormir, dijo Calim abrazando a su mujer. Wilfredo, compártenos un Sí, cuento. mira, cuando hablaba precisamente de lo breve, eh, y que te decía también que tenía la posibilidad de imbricarse y de mezclarse también con otros géneros y con otras situaciones, yo escribí un texto que se llama Avisos clasificados, que de alguna manera precisamente pues juega un poco con los avisos clasificados que durante mucho tiempo circularon en los periódicos. Entonces dice lo siguiente, dice, hombre feo y deforme, mayor de edad, serio, no fumador, amante de las buenas costumbres y con las mejores intenciones, está a la búsqueda de mujer fea y deforme, mayor de edad, bien educada y de buenas maneras, amante de la ópera y con mucha paciencia, que no le importa engendrar un monstruo para el Circo Internacional de los Hermanos Arbus. Se garantiza buena remuneración y royalties por cada monstruo engendrado en cautiverio. Las candidatas deberán remitir fotografía reciente y constancia de buena salud antes de la entrevista. Se ruega abstenerse a mises y reinas de belleza. ¡Qué maravilla! ¿Qué te inspiró? ¿Existe la inspiración? Pregunto primero, Wilfredo. Mira, Baudelaire decía que la inspiración es trabajar todos los días. Yo creo que existen las dos cosas. Existe, por supuesto, hay que trabajar y yo creo que también que un escritor debe trabajar todos los días. Eso no significa que deba escribir todos los días, porque el trabajo, es decir, cuando tú escribes, de alguna manera casi que todos los objetos se convierten como en materia de literatura, ¿verdad? Es decir, uno está viendo cuentos en todas las situaciones, como cuando tú eres fotógrafo, estás viendo imágenes y estás viendo algo allí, estás componiendo constantemente con tu vista, ¿sabes? Igual pasa cuando tú eres cuentista también, o cuando eres escritor, eres novelista, estás viendo situaciones novelescas, literarias, en cada situación en la que te enfrentas en tu vida, ¿sabes? Ves algo en la calle, estás en un terminal y, y ves algo. Yo recuerdo que, no se me olvida, yo estaba en la universidad todavía y subía en el autobús a la escuela de letras y yo escribía un cuento mental mientras iba subiendo, pero era solo mental, ni siquiera me ponía luego a reescribirlo, sino a tratar de describir las situaciones por las que pasaba mientras iba en el autobús subiendo por la avenida Universidad, por decirte algo. Entonces, yo creo que las dos cosas también, porque en algún momento tú tienes como una propensión mayor para la escritura que en otros, pues así de sencillo. Claro, después también que ya has escrito y que tienes de alguna manera la experiencia de haber escrito algunos libros, pues pero la experiencia de todos modos de escribir libros, yo no sé hasta qué punto, porque ayuda, porque cada vez que uno se sienta a escribir un cuento, una novela o un poema, es como si fuera la primera vez, ¿sabes? Es decir, te acercas siempre otra vez con aquel temor de si esto va a salir bien o no va a salir bien, qué tan bueno puedo hacerlo esta vez.
tengo los elementos. Vivimos en un mundo absolutamente apresurado, ¿sabes? Y eso, y el cuento y la literatura necesariamente deben reposar, deben tener reposo, ¿sabes? Deben tener un tiempo también el tiempo de la reflexión, el tiempo de la experiencia, que son tiempos importantes, ¿sabes? Lo que tú decías con la intensidad me parece de verdad, y creo que probablemente una de las características fundamentales del cuento sea precisamente esa intensidad que se coloca en, en un momento determinado, en un espacio determinado de algo que va a suceder allí, ¿ves? Y en el caso de la novela, por supuesto, como es algo más extensa, pero la novela tiene también algo que es bien importante. Que yo reconozco una novela fundamentalmente, y una gran novela, por el trabajo de elaboración del lenguaje, ¿sabes? O sea, ese lenguaje que es como no sé, uno lee de repente El siglo de las luces de Alejo Carpentier, por ejemplo, que son novelas, bueno, Carpentier es un autor que hay que leerlo inclusive con un diccionario al lado, porque es un autor de una riqueza lingüística bárbara, pues. Y, siento que es eso, Palinuro de México, obras grandiosas de la literatura latinoamericana, y creo que lo fundamental de ellas es un lenguaje, ¿sabe? Como una especie de río caudaloso que prácticamente se desborda. Volviendo a la inspiración, pienso también bueno, que existen como esas dos formas de acercarse. Creo que sí, en algún momento sí. Hay de una y hay de de la una y hay de otra. otra. Sí, Ahora, Gabriel, imagínate Ajá. este escenario. Está sentenciado a 10 años de prisión o una fianza que es escribir un cuento en las próximas 24 horas. ¿Te sientes capaz de escribir un cuento por encargo, teniendo la libertad en cuestión? Sí, yo lo he hecho, lo que pasa es que no me acuerdo ahorita de los textos, yo no los memorizo, pero tengo muchísimos cuentos de ese tipo. Por ¿Viste? encargo. Sí, terribles, son terribles. Con relación al tema de la inspiración, hay una famosa anécdota de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice una pregunta, él le pregunta, una mujer bella, hermosa mujer le pregunta, poeta, ¿qué es la poesía para usted? Entonces él le dijo, y tú me lo preguntas, mujer, poesía eres tú. Es decir, la literatura presenta también las alternativas para responderte, no de manera teórica, sino de manera poética también. No tienes que teorizar demasiado, porque la teoría del cuento, ahorita ya no hay digamos, una sola teoría del cuento como antes en la preceptiva tradicional, que te definían el cuento como si fuera una cosa científica. Tienes que poner los ingredientes en el cuento en una licuadora y mezclarlo, Agregue agua y escriba. Agregue agua y tal. ¿No? Bueno, y tocando ese tema, el estilo. Bueno, el estilo sí es muy importante porque el estilo es la personalidad del autor. El autor por eso tiene que crear un lenguaje propio. Tú, por ejemplo, estás leyendo un cuento de García Márquez, una novela, y ya tú sabes que es de él, porque él creó un estilo para eso. Lo mismo pasa con Borges, lo mismo pasa con los historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar. Eso no se parece sino a Julio Cortázar, ¿no? Y así todos han creado un estilo, un lenguaje propio. Y eso es lo más difícil de la literatura. Es decir, el autor tiene que ser natural. Sí, mira, y natural, para lograr esa claridad y esa naturalidad, hay que trabajar mucho, porque hay que tachar muchos qué galicados, reiteraciones, palabras repetidas. El qué, por ejemplo, es horrible. Tú metes un qué, tú metes 50 qué, una cuartilla, destrozas el cuento. Entonces fíjate cómo se conecta todo. El estilo tiene que ver con la personalidad, con la naturalidad. La naturalidad tiene que ver con el trabajo, con el esfuerzo, con la dedicación para apartar la bisutería, la baratija que normalmente enturbia la historia. Y además de eso, la inspiración, como lo dice Wilfredo, entonces cierra el círculo virtuoso, tiene que ver también con el trabajo, tiene que ver
con la dedicación. ¿Y qué Oscuro dice? el borrador, el verso claro. O sea, para tú poder lograr un verso hermoso, perfecto, como los sonetos, por ejemplo. Oye, eso sí cuesta, porque es el sentido con la musicalidad de la poesía, porque en eso sí la poesía se distingue claramente de la narración. El ritmo debe ser musical, atrapa al lector, lo suma en una música, en una especie de dulce veneno, ¿no? Algo así, y que tú sucumbas a ese artificio, porque el lenguaje se convierte en un agente de creación, de elegancia, de sonoridad también, ¿no? Tiene que tener eso que llaman estilo, radica es en la música del lenguaje, ¿no? Muy bien. Pero fíjate que eso que ustedes decían también y me pareció bien interesante porque esa naturalidad precisamente, digamos que en el lenguaje se logra también precisamente es a través de un gran trabajo también, ¿entiendes? Es decir, no llega a la naturalidad por la naturalidad, sino también llega precisamente a través de la reflexión, del trabajo, a que eso tú vayas, y aparte por supuesto de ir limpiando, ir tachando, porque también al fin y al cabo también un cuento, no escribes un cuento, o sea, y algunas veces escribes una versión y otra versión de un cuento hasta que realmente llegas de alguna manera a lo que tú piensas que debió ser ese cuento. Lo que pasa es que los cuentos se escriben siempre como de diferente forma. Hay cuentos que de repente en algún momento, no sé, yo me he tenido por ejemplo que levantar algunas veces de madrugada sencillamente para una buena idea que de repente tienes, aunque sea bosquejar algo allí para recordar al día siguiente, porque seguramente el día siguiente no, no vas a recordar. Y puede ser una idea similar que la trabaje Gabriel, que la trabajes tú, que la trabaje cualquier otro cuentista, pero entonces la cosmogonía de ese autor la que le va a imprimir el estilo. Y la búsqueda del idiolecto, como lo planteas tú también, Gabriel, en una entrevista que leí por allí, tiene que ver entonces con el trabajo, tiene que ver con la dedicación, con la pulitura de ese lenguaje. Ahora fíjense, vamos a compartir con los cuentistas, cuenteros y cuentólogos que se están suscribiendo a mi canal, que le están dando a la campanita, que están dándole allí a Juan Parada Oficial para recibir sus notificaciones. Vamos a compartir con todas y con todos ellos algunos autores que puedan recomendar de la literatura universal, nuestroamericana, venezolana, que les permitan pues ir aproximándose a ese hermoso oficio como lo es el de la escritura de cuento, Wilfredo. Mira, pues hay muchos autores de verdad. Los de Wilfredo. Mis autores, mira, William Faulkner, por ejemplo, ¿verdad? Un autor estadounidense, pero aquí en América Latina, un clásico, por supuesto, que yo leí con gran respeto y gran afecto, Horacio Quiroga. Los cuentos de Horacio Quiroga hoy en día siguen siendo todavía súper vigentes y súper clásicos. O sea, uno se quita el sombrero antes de sentarse a leer al señor Quiroga, ¿sabes? Además, Quiroga tiene la particularidad de que sus cuentos son perfectos en la estructura. Son cuentos que cumplen con la premisa de la teoría clásica con una genialidad y una creatividad sin par. Bueno, recuerda el decálogo aquel que le escribió. Hay una reflexión bien linda de un ensayo de Julio Cortázar que tiene también inclusive algo así creo que se llama del cuento breve y sus alrededores. Del cuento breve y sus alrededores. Es un texto estupendo en torno precisamente a la creación de él, hablando un poco de cómo desarrolla y cómo crea de alguna manera comienza a teorizar sobre todo eso y es un ensayo estupendo en torno precisamente a la escritura de cuentos. Él tiene un cuento que para mí es genial, que es La noche boca arriba. Para mí es un cuentazo realmente, ¿sabes? De Cortázar. De Cortázar, claro. Sí. Creo que está en Final de Juego. Aquella cosa espectacular del motorizado que va exactamente, y va dos tiempos, que el tiempo moderno y el tiempo del pasado, y el tiempo maya. Tiene que leerlo ya, tiene que ingresar a Google, como lo recomendó Gabriel, y buscar ese cuento que es una clase magistral sobre la escritura. Y hay un cuento también, chico, del maestro Borges,
que se llama La Rosa de Paracelso. Y fíjate tú que el cuento, yo solamente he leído prácticamente un par de cuentos en la literatura latinoamericana que el de Borges es prácticamente, el cuento es prácticamente un diálogo entre precisamente la rosa entre Paracelso y un discípulo que llega a su casa. Es el desarrollo prácticamente del cuento, un cuento absolutamente filosófico, ¿verdad? Pero fíjate tú que Rubén Fonseca, por el otro lado, que es un escritor más bien, digamos que de una vena más social, tiene un cuento en un libro eh, que se llama Feliz Año Nuevo, que es un libro de cuentos estupendo. Ese libro inclusive estuvo prohibido en Brasil durante un buen tiempo, en épocas de la dictadura. Tiene un cuento allí que se llama Entrevista, que es un periodista entrevistando a una prostituta en una habitación oscura y ella contándole su vida, cómo llegó a este sitio huyendo de un hombre, en fin, que la acosaba, que la hizo perder un hijo porque o sea, la golpeó y ella tuvo y perdió al niño. Pues y el cuento es un diálogo. O sea, pareciera que fuese teatro, ¿ves? Y desarrolla un cuento precisamente dentro de todo el diálogo. Muy a los Hemingway. Sí. Sí, Me gusta sí, el sí. tono que le das. Te pedí autores, pero me estás referenciando cuentos. Gabriel, cuentos que tú consideres que es urgente que leamos para disfrutar y también para tomar pues de lo que allí hay. Oye, eso es un océano para pescar esos Sí, pececitos sí, ahí. sí. Pero bueno, por lo menos en lo de la experiencia mía, a mí me gustaron casi todos los cuentos de Poe, El Pozo y el Péndulo, El Escarabajo de Oro, los asesinatos en la calle Morgue. Esos son los, bueno, digamos, los cuentos. El corazón del ator, son cuentos que impepinables, como dicen la gente, ¿no? Pero también en la literatura moderna los estadounidenses son muy buenos escritores de cuentos cortos. Por ejemplo, tenemos a el de Waynesboro, Ohio, Claro. Sherwood Anderson, que es Sherwood Anderson, ajá, sí. ahí nace Hemingway, Faulkner, de La generación Beat. Sherwood Anderson, nace Waynesboro, Ohio, un volumen de cuentos que no pasa de 200 páginas. De ahí nace la narrativa americana más importante, Faulkner, Dos Pasos, Hemingway, etcétera. Y Poe, que es del cuento fantástico, que generó cuentos en todo el mundo, en Francia, en Inglaterra. Más bien, él influyó a los escritores franceses e ingleses. Y bueno, por supuesto, Quiroga, Borges, para decirte, el hombre muerto de Quiroga, bueno, El Sur de Jorge Luis Borges, El Sur, una de las obras magistrales del cuento de Cortázar. Me gustó mucho La Isla Mediodía y La Autopista del Sur de Julio Cortázar. Y aquí en Venezuela tenemos a Julio Garmendia, El Médico de los Muertos, la Tuna de Oro, ¿ah? Tenemos Alfredo Armas Alfonso, El Osario de Dios, los textos del Osario de Dios, todos y cada uno son unas joyas. Tenemos Rajatabla de Luis Brito García, que es una obras maestras del cuento fantástico, del cuento venezolano. Tenemos Armando José Sequera también, que es un señor que se llama Wilfredo Machado, tú no sé si tú lo conoces, un tal Wilfredo Machado. También tiene en esos fabularios de animales, ha escrito también uno de los mejores cuentos venezolanos. Por supuesto, los cuentos grotescos, el Panchito Mandefuá es una joya de la literatura venezolana. Pocaterra era un grandísimo cuentista, claro. Los cuentos grotescos de Pocaterra, el Panchito Mandefuá, y muchísimos cuentos de Pocaterra. Bueno, y en fin, hay una gama muy grande de cuentistas y de cuentos venezolanos e hispanoamericanos, y por supuesto los escritores ingleses también. Hay que leer todo. Es que la literatura no tiene nacionalidad, chicos. La literatura está escrita para que cualquier persona en cualquier parte del mundo lea a cualquier autor
Eso no es que tú eres venezolano, que los venezolanos son mejores que los colombianos son mejores que los gringos, que no. Todos Pausa. son buenos. ¿Por qué entonces, fíjate tú, vámonos a dos autores de los que acabas de nombrar? Julio Garmendia, en la época en la que escribe y plantea esta literatura de ciencia ficción. Por ahí estoy consultando un libro de Julio Miranda donde hace una compilación de literatura de ciencia ficción venezolana y literatura fantástica. En las dos está Julio Garmendia, escritor de los años 20, y José Rafael Pocaterra. Fíjate tú, un Garmendia que en esa primera mitad del siglo XX ya se está planteando una literatura de vanguardia, de avanzada, y un Pocaterra que se plantea ya una literatura más agresiva, más vertiginosa, más desde lo social, también en un tiempo en el que no era común, no era lo propio incluso en toda América Latina. La pregunta es, Wilfredo, ¿por qué esa literatura venezolana, adelantada en algunos casos a su tiempo, no ha tenido una proyección en América Latina, en el mundo hispanoparlante, como sí lo han tenido otros grandes escritores como Quiroga, por ejemplo? ¿A qué crees tú que se le atribuye esa condición? Mira, en el caso tal vez de don Julio Garmendia, que aparte, por supuesto, de que publicó, pues en su momento en vida solamente publicó 2 libros, pues La tienda de muñecas, que fue en 1927, si mal no recuerdo, y La tuna de oro, que fue en el 50 y pico, 51, en la década de los 50 en todo caso, con prácticamente una diferencia entre un libro y otro, prácticamente como de 30 años, ¿sabes? O sea, eh, en algún momento inclusive ha sido traducido al italiano, relativamente tal vez 15 años de repente. Cuando yo estuve en Monte Ávila recuerdo que se hizo una edición en Italia, pidieron los derechos y se hizo una edición en italiano. Pero realmente también yo creo que o sea, la literatura venezolana en general, por lo general, ha sido siempre como un espacio tal vez un tanto cerrado, diría yo. No ha tenido tal vez la proyección internacional que se merece, porque también pienso que se merece. Tenía un amigo por ahí que decía que este era como el secreto mejor guardado del Caribe. Entonces, políticas de difusión del libro, de los autores, es decir, hay muchas cosas allí también. Este, y bueno, no sé, creo que también nos hemos quedado. Hay una cosa que también que es bien interesante también, y es que el escritor venezolano parece que le gusta poco, no sé, escribirle a los de afuera, relacionarse con el mundo exterior de alguna manera, salvo algunos casos de algunos autores que por supuesto sí tienen. Pienso en alguien como nuestro amigo el Catir Hernández de Jesús, que es uno de los grandes promotores de la literatura venezolana, de la poesía, en fin, quien tiene por supuesto un sistema de relaciones con el mundo a través de una revista que él coordina, Unión Libre se llama la revista, y publica a muchos autores del exterior y también de Venezuela. Por lo general no hacemos eso, eh, estamos aquí, estamos escribiendo, pero no, es decir, no sé, no nos hemos ocupado, creo que nunca nos hemos ocupado realmente de una mayor difusión fuera de la frontera. Fíjate, pongo el tema en la discusión porque vemos ahora cómo con la diáspora y la migración vemos un interés notable de sectores con intereses de mercado, con intereses políticos que van situando una especie de literatura venezolana o de boom de la literatura venezolana con un marcado tono político en el extranjero, posicionando pues a un grupo de escritores que efectivamente, algunos ganadores de premios internacionales, pero que no representan en su totalidad o en su amplísimo espectro la tradición literaria venezolana, que en materia de cuentos podemos conseguir cuentos muy notables incluso en el siglo XIX, antes de la aparición de José Rafael Pocaterra, antes de la aparición de Julio Garmendia. Y eso, por supuesto, es un tema que se debe discutir, es un tema sobre el cual también tenemos que trabajar y me gustaría pues que Gabriel nos dé su opinión, porque efectivamente, así como se posiciona en el extranjero un Alberto Barrera Cisca, también tenemos acá en Venezuela un Wilfredo Machado, con una buena novela, literatura venezolana escrita por venezolanos en Venezuela, aunque no se sitúe
el pez que sueña o el pez de los sueños que no se sitúe en un escenario venezolano. ¿Qué nos puede decir Gabriel al respecto? Mira, yo creo que la internacionalización del escritor venezolano es un punto básico para este tipo de charlas y de conversaciones. Me parece que no hemos logrado la internacionalización de los escritores venezolanos. Nunca, casi nunca. La primera escritora que se internacionalizó aquí en nuestro país fue Teresa de la Parra. La primera, porque le dieron un premio en París y otro premio en España. Y eso la lanzó al mundo literario europeo y americano. Fue Teresa la primera. Después la internacionalización la logramos con don Rómulo Gallegos, el primer novelista venezolano del siglo XX, no hay la menor duda, la internacionalización. Y bueno, ¿por qué? ¿Dónde publicó Gallegos sus obras? En España, en Barcelona. Recogió los datos en el llano y se los llevó para Barcelona y la publicó fue en Barcelona con una Mona Lisa llanera que la pusieron en la portada. ¿Y quién fue el otro que se internacionalizó en Venezuela? La novela más reconocida de la segunda mitad del siglo XX, País Portátil, de Adriano González León. ¿Por qué? Porque se ganó el premio Biblioteca Breve de 6 Barral Editores. Nadie lo había logrado. No producto de una política nacional, producto de la fortuna de Adriano. De un premio de esa talento. categoría. Nos resulta, por ejemplo, Salvador, que es un narrador extraordinario de la literatura venezolana, Salvador Garmendia, quizá uno de los más grandes de América, nunca fue realmente internacionalizado. Le publicaron unos libros en España. En Seix Barral también. En Seix Barral también, pero eso no tuvieron mayor cobertura a pesar de su gran calidad literaria. O sea, y los espacios periodísticos similares a este que tú tienes, Juan Manuel, de los que hemos carecido a lo largo del siglo XX y de lo largo del XXI, donde no se ventilan este tipo de ideas, se dejan como por entendidos, aplazados, no se discuten, no se plantean, no hay una polémica, no hay, tú me entiendes, no hay esa discusión generadora para que estos temas se pongan siempre sobre el tapete, y de la gestión que deben hacer las personas que se encargan de la gestión pública de la cultura, para que tales autores y tales libros y tales obras se posicionen en el mercado internacional. Es por eso que son tan importantes estas iniciativas que se están generando, como la de las editoriales pequeñas que están haciendo, la que está dirigiendo Daníbal, la de Jordana, las que se han hecho por allí, que son iniciativas nuevas, ¿verdad? Para que se ventilen estos temas en los medios masivos de comunicación. Yo creo que hace falta, ¿verdad? Hacen falta programas de esta naturaleza para que se catapulten, se posicionen a través de premios, a través de publicaciones periódicas, revistas. Las revistas son muy importantes. Por ejemplo, las revistas de las revistas más importantes de la América, tenemos a Casa de las Américas de Cuba, una revista que tiene, no sé, ya más de como 60 o 70 años de existencia sin que en ningún momento decaiga y así hay muchas. La Revista Nacional de Cultura que creó Mariano. Si no hubiéramos tenido la Revista Nacional de Cultura en el siglo XX y XXI, nosotros careceríamos prácticamente de alma literaria, porque estas publicaciones son las que potencian nuestra literatura. Yo tengo un mensaje del editor, agente literario de Aníbal Reyes, quien dirige la Agencia Literaria del Sur y dirige también el colectivo editorial Sensala. La encomienda consiste, pues, a partir de este encuentro, plantearnos la posibilidad primero de reproducir, bien sea, nosotros hace 13 años editamos, investigamos, produjimos esta antología que compila escritores venezolanos nacidos entre el año 70 y el 85, cuentistas venezolanos nacidos entre los años
1970-1985. Gabriel también tiene algunos trabajos de antología. La propuesta del editor es que estos escritores que tenemos hoy acá puedan pensar la idea, la posibilidad de aventurarnos en una compilación para internacionalizar a través de los mecanismos que está construyendo este agente literario con un equipo en todo el continente, principalmente México, Argentina, España, y bueno, vamos contribuyendo nosotros desde acá a esa justa internacionalización de la escritura venezolana escrita por venezolanos en Venezuela. Claro, sí. Mira, yo diría que lo de la internacionalización tiene también como una especie como de diferentes rostros y matices allí con todo esto internacional. Si tú llegas a firmar, por ejemplo, digamos que tú sacas un libro y lo llegases a publicar con esos consorcios grandes de repente que circulan por allí y firmas esos contratos donde los autores quedan prácticamente atados de mano y donde tienes prácticamente que presentar un libro en el mercado, por supuesto en el mercado, no sé, cada año y medio, tal vez cada 2 años. En primer lugar también, ¿qué pasa también con eso? Bueno, lo primero que pasa es que el libro, por supuesto, es absolutamente una mercancía. Yo lo que les interesa es ganar dinero, no les interesa otra cosa, no sé, probablemente ni el libro ni la calidad que tenga, sino... Entonces, tal vez la ventaja, por otro lado, que uno como escritor venezolano, que no tiene, no está ni casado con ningún sello editorial, es la libertad de escribir lo que uno quiere escribir. Y eso es importante. Y esa libertad también yo tampoco se la vendo a nadie, ¿entiendes? O sea, eso es muy sabroso, querer escribir lo que uno realmente quiere escribir y que no tengas alguien que te diga, mira, escribe esto, escribe en contra de tal, o escribe fulano, o toma este tema porque este es el tema que está de moda, no sé, en España o en Europa, o bueno, sobre la guerra, sobre... No, yo recuerdo una vez le hicieron una entrevista a Salvador, bueno, lo que pasa, y dijo Salvador en una entrevista que le hizo, creo que fue Antonio López Ortega, que antes los escritores escribíamos para el público, después comenzamos a escribir para nosotros mismos y ahora terminamos escribiendo para las editoriales. ¿Te sientes satisfecho con tu obra literaria hasta hoy, Gabriel? Bueno, yo creo que uno tiene el deber de sentirse siempre insatisfecho para seguirse motivando. Pero sí, he desperdiciado mi tiempo escribiendo literatura y creo que, bueno, para algo sirvió tanta inutilidad. Mira, entre las poquísimas cosas que conseguimos en YouTube sobre autores venezolanos, sobre importantes voces de la literatura venezolana, hay una entrevista de Sofía Inver a Salvador Garmendia, donde le dice con mucho entusiasmo, Salvador, tienes ganada la inmortalidad. Qué bonito será que después de muerto te recuerden con tanto cariño. No, yo no necesito eso después de muerto. Yo lo quiero en vida. ¿Opina lo mismo, Wilfredo? Yo no sé, las cosas esas del éxito, eso siempre lo veo yo. A mí me gusta como tomar cierta distancia algunas veces de las cosas. Yo creo que no me sentiría nunca bien, no sé, nunca he pensado en mí como un autor exitoso, ¿sabes? O sea, no creo que me interese, honestamente no me interesa el éxito. O sea, yo voy a escribir mis libros, voy a avanzar en eso. A lo mejor la muerte me consigue con la pluma en la mano o con el teclado de la computadora, pero yo pienso que un narrador, lo fundamental es eso, pues el trabajo, estar allí metido, no sé, en un cuento, en la novela, en un poema, y que eso al final de cuentas es como, más que establecer o que pensar en el otro, si alguien va a leer eso, no, o sea, lo fundamental es, y eso después, bueno, mira, si la obra es buena, eso yo creo que va tarde o temprano se va a defender sola y va a salir adelante y bueno, y va a llegar a los espacios que merece llegar. Como aspiramos que este material llegue a miles de personas y conozcan más sobre la literatura venezolana. Yo les agradezco a ambos por haber compartido su tiempo conmigo y como cada cuento ha llegado a su final, así que nos despedimos hasta otro episodio de su taller Caminos del Cuento o Contar de Súbito, no sin antes pedirle que le dé a la campanita, que se suscriba para que reciba material de calidad. Chao, chao.